Bienvenidos hermanos a este espacio televisivo Aviva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Le habla su hermana Madeline Gómez y voy a compartir en este espacio el tema de la purificación del corazón. Ya les había mencionado, estamos acercándonos al cierre del año. Así que ese cierre del año que después comenzamos con el Adviento, ya no hay break. Así que aquí vamos a ver a un Jesús fuerte, decidido, que a lo mejor podríamos decir, pero ese es Jesús. Pues vamos a ver por qué el Señor entonces también lo vemos de esta manera cuando veamos el Evangelio. Pero antes vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que nos acompañe en este espacio televisivo. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra, enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo y que en ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador por los siglos infinitos. Amén y amén. Así comenzamos este espacio televisivo de Aviva y hoy con el tema de la purificación del corazón. Como les hablaba, ya lo que nos quedan son 2 semanitas para terminar este ciclo y en esas 2 semanitas ya tenemos que estar firme. Tenemos que de ahora en adelante pensar si el Señor fuera a buscar a su pueblo ahora. ¿Estamos listos? ¿O todavía nos falta? Porque cuando llegue el momento no vamos a poder ir atrás y decirle al Señor, espérate que se me olvidó un detallito en la vida, déjame terminarlo y después me vienes a buscar. No va a haber más oportunidad. Por eso tenemos que vivir como si fuera nuestro último día y tener ya para podernos presentar al Señor. Vamos entonces a buscar la palabra que nos va a acompañar en este espacio, que va a ser el evangelista Juan, en el capítulo 2, los versículos 13 al 22. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quiten esto de aquí. No hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me devora. Los judíos entonces replicaron diciéndole, ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús le respondió, destruyan este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron, 46 años se ha tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado pues de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos un comportamiento en Jesús que quizás en estos tiempos que son como un poquito más modernos y nos hemos hecho la imagen
de que Jesús pues no se podía enojar, de que como Él es el papito chulo, como dicen por ahí, pues mira, todo es, olvídate, maravillas, pero no se puede enojar. Esas son las corrientes de hoy en día. Y recuerdo yo en uno de los libros que leí de Ananías, que recuerdo que en este pasaje decía este hombre que seguía al Señor, pero yo voy a seguir a ese, mira todo lo que hace, ha tirado ahí las mesas y todo, pero ese no es el Señor, ese no es el que me vino a decir que me ama. Y empezaba toda esa confusión mental, como que Jesús no tenía derecho a enojarse. Y recordemos que Jesús, mientras caminaba en esta tierra, Jesús hombre. Y dice la palabra, a imagen igualito que nosotros en todo, menos en el pecado. Así que todas estas cosas pudieron haberle ocurrido al Señor. Pero el Señor está llevando un mensaje contundente. Es el que nosotros tenemos que concentrarnos en este pasaje. Y por eso yo le llamé la purificación del corazón. Aunque el pasaje nos habla la purificación del templo, pero también Pablo nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que tenemos que también nosotros purificar nuestro cuerpo, nuestro corazón, y es dejarlo que sea del Señor, que lo que viva, que lo que esté dentro de nosotros sea el Señor, para que así nosotros podamos que reflejar a un Cristo vivo. Si nuestro corazón no está purificado, si nuestro corazón todavía está lleno de piedras allí porque hemos hecho cosas que no son agradables al Señor, ¿cómo podemos mostrar al Cristo que vive? ¿Cómo podemos llevar ese Cristo que vive al hombre? Por eso necesitamos purificarnos, necesitamos entrar en la reconciliación, necesitamos reconocer nuestra fragilidad para que el Señor vaya que haciéndonos nuevo, para que cuando evangelicemos llevemos ese rostro vivo del Señor. Regresamos a este espacio televisivo a Viva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Estamos hablando de la purificación del corazón y estamos hablando de todo lo que el Señor nos invita y de esta acción del Señor que de momento podría llenarnos como que espérate, porque no sé si ustedes han escuchado, a veces uno está por ahí y cuando uno sale en defensa de sus derechos, ¿verdad? Y estás en la fila y pasó, ¿y qué es lo que nos dicen? Adiós, pero mira, este no era cristiano. Como si el cristiano no pudiera ni enojarse, como si el cristiano no pudiera hablar, como si el cristiano no pudiera ejercer su derecho. No, claro que podemos, todo en la caridad, pero tenemos que ejercer nuestro derecho en la caridad del Señor. Así que cuando miramos este pasaje, fíjese que empieza, se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Recordemos que durante todo este año nos ha acompañado Lucas en los evangelios. Hoy estamos tomando a San Juan. Y en ese camino que Lucas nos iba acompañando durante todo este año, nos iba mostrando un Jesús maestro que iba preparando, llevando a sus discípulos, enseñándoles en el camino porque se llegaba la hora para acercarse a Jerusalén. Pues aquí ya lo tenemos, se acerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Ya sabemos que cuando va a llegar allí es porque ya va a vivir su pasión y su muerte y su resurrección. Pero antes de llegar ahí, decía la palabra que él también atravesaba entre países, entre pueblos que se encontraba. Y allí ocurrían milagros, ocurrían sanaciones. Así que veían todo el esplendor del Señor manifestándose en el camino. Pero de momento, ahora vemos otra parte, otra manera diferente, porque dice la palabra, encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Así que el templo ya lo tenían preparadito para todo esto, para el trueque, como le decimos, te damos y tú me das, aquí tengo y tú me das. Y cuando Jesús dice aquí, haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas, los bueyes, y desparramó el dinero.
Usted se imagina la escena, un Jesús tirando para aquí, para allá, enojado, allí, la gente estará como que asombroso, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está haciendo este hombre? Recordemos que la gente sabía que era el hijo de José y María. También sabían que era alguien revolucionario, que estaba ocurriendo cosas que ellos no habían visto. Habían tantas sanaciones que ahora estaban siendo testigos. Y de momento ver esta imagen, imagínense en cómo estarían ellos pensando, adiós, pero ¿y este quién es? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pero él va demostrando quién es él. Porque en este pasaje San Juan presenta este misterio de Jesús en relación a esa Pascua judía. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando lo miramos desde ese punto de vista, esa purificación del templo que Él está pidiendo, está diciendo que Él no se manifiesta solo como el Mesías, sino que Él es el nuevo templo de Dios. Esa es la manera en que Juan nos los va a presentar. Los otros evangelistas nos van presentando como Él, el Mesías. Pero aquí Juan quiere que sepamos, es que no es solo el Mesías, es el templo de Dios, es el nuevo templo del Señor, en donde ya no tenemos que ir a aquel lugar, sino que ya lo tenemos aquí. Ese templo del Señor está al frente. Y por eso para Juan es importante, porque en ese templo de Dios no es un templo para el trueque, no es para hacer lo que hacía el fariseo. Mira, Señor, yo te estoy dando el diezmo, yo soy una buena persona, yo rezo todos los días, ya esta es la cartita, mira qué bueno yo soy. No, este nuevo templo no es para ningún trueque, es para adorarlo, para quedarnos en él. Y por eso Juan recalca y presenta un Jesús que va a ser celoso con el templo, celoso con este templo. Y por eso le va a decir, mira, ¿quién es? Quiten esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. No hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. No vamos a vender allí, no vamos a buscar ganancias, no vamos a lucrarnos allí, le está diciendo, porque el celo por la casa del Señor devora a Jesús, porque él sabía que allí estaba el Santo de los Santos. Recordemos que él era judío, así que lo conocía muy bien. No era la primera vez que iba a bajar a Jerusalén. Había bajado con sus padres y hasta se perdió por allí, ¿se acuerdan? Así que el Señor sabe, y en su celo como el hijo, como el enviado, entonces es que muestra esta actitud. Porque en la casa de su padre no hay negocio, no hay negocio. No podemos ir a lucrarnos, sino tenemos que ir a ser sanados, a ser transformados. Por eso él va a decir, el celo por tu casa me devora. Y los judíos son tremenditos que le dicen, muéstrame, dame una señal para yo poder creerte. ¿Ustedes se acuerdan que hay otro pasaje que le dice, no tendrán más ninguna señal que la de Jonás? Pues aquí los judíos lo retan, muéstrame, dame un signo para yo poder creer en lo que tú estás haciendo. ¿Y qué le dice el Señor? Pues ¿sabes qué? Destruyan este santuario, destruyanlo, aunque en 3 días yo lo voy a recuperar, lo voy a hacer nuevamente. Y ellos se burlan. 46 años tomó hacer esto y tú me estás diciendo que en 3 años. Miren cómo está, que todavía están cerrados en su mente, que todavía no se dan cuenta con quién están hablando. Todavía no se dan cuenta del Mesías que lo tienen al frente de ellos. Y le cuestionan, 3 días, ¿tú crees que tú vas a hacer esto? Cuando el Señor está refiriéndose a otra cosa. Ellos están por el norte y el Señor está por el sur. No se encuentran. Por eso es que tienen la casa del Padre como la tienen. Porque no se encuentran con el Mesías. No se encuentran con el Hijo de Dios. No se encuentran con el enviado, lo que ellos estaban esperando, porque estaban esperando al Mesías y lo tienen frente y no lo han podido reconocer. A veces nos pasa a nosotros.
Regresamos a este espacio televisivo a vivo, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Estamos compartiendo este pasaje maravilloso de la purificación del templo para que tú y yo vayamos que purifiquemos también nuestro templo, nuestro corazón y lo hagamos que nuevo, dejemos que Él habite en nosotros. Y nos habíamos quedado en el pasaje anterior donde los judíos pedían una señal para poder creer en el Señor, porque tenemos que imaginarnos esa escena, lo que está pasando, algo que llevaban años haciéndolo, no es como que lo hicieron ayer, llevaban años haciendo esto en el templo, hasta que viene el Mesías, hasta que viene el Hijo de Dios y dice, no, es que la casa de mi padre no es para esto. Y ellos sin entender, porque estaban cerrados en su mente, no tenían la capacidad de poder entender que estaban frente al Mesías, que estaban frente a aquel que ellos mismos estaban esperando, porque ellos conocían las Escrituras, conocían que el Señor había hecho una promesa de enviar al Mesías. Y en ese reto que le hacen al Mesías, entonces que el Señor le dice, bueno, no hay problema, en 3 días voy a levantar este santuario. Y ellos le preguntan, después de 46 años que nosotros nos tardó, ¿tú lo vas a levantar en 3 días? Pero dice la palabra, él hablaba del santuario de su cuerpo. No estaba hablando de un santuario físico, de estructura, estaba hablando de su cuerpo. ¿Por qué? Porque sabemos que él llegaba a Jerusalén a entregarse, llegaba a Jerusalén a vivir su pasión, su muerte y su resurrección. Ya él estaba claro, pero estos no lograban entenderlo. Y por eso el Señor le dice, pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando él fue levantado, dice la palabra, pues de entre los muertos se acordaron sus discípulos de que había dicho esto y creyeron. Eso es para que vayamos viendo cómo el Espíritu va a ir transformando la vida del hombre y va a permitir que el hombre sea purificado, porque necesitamos ser purificados para entrar allí a la nueva Jerusalén, como nos decía el Señor. ¿Y qué pasa? ¿Cómo sabemos? El Señor no le había explicado todas estas cosas a ellos. El Señor había caminado por varios años, 3 años, explicándole lo que iba a suceder. Pero como un buen estudiante, lo tenemos, lo recordamos, hacemos un examen, pasamos una buena nota, pero de la nota al corazón hay un largo trecho. Ahora, cuando ven esta escena, es que ellos entonces comienzan a interiorizar. Pero no es hasta que no ven a Cristo clavado en una cruz que se recuerdan, dice la palabra, de estas palabras que mencionó el Señor. O sea, tuvieron que ver para todas aquellas enseñanzas que Jesús le estaba dando, verdaderamente creerlas. Por eso muchas veces hablamos y decimos, no es solo creer, es creerle a Él, creerle al Señor, creer que esa palabra que Él está trayendo va a transformar la vida. No es creerle para pasar y decir, mira, sí, qué bello, maravilloso esa palabra. No, es hacerla mía, porque cuando yo la hago mía, yo puedo purificarme. Cuando yo la hago mía, entonces puedo reflejar ese rostro de Cristo. Estos discípulos tuvieron que vivir toda esa experiencia y pasar por ese sedazo, podríamos decirle, de momento de incredulidad, pero realmente cuando ven a su Señor en una cruz es que comienzan a creer. Por eso, mi hermano, las corrientes de hoy en día no quieren que uses los signos. Las corrientes de hoy en día te dicen desecha eso. Pero el Señor lo ha dicho claramente. Su templo, ese templo en 3 días se iba a levantar y se levantó en 3 días.
La palabra que es viva, que es eficaz, hoy nos invita también a nosotros a que no nos quedemos ahí como los judíos y no nos quedemos simplemente aprendiendo doctrinas, aprendiendo la ley, memorizándonos la palabra. No, nos invita a hacerla nuestra, a vivir esa palabra. Y viviendo esa palabra podemos vivir en un reflejo de Cristo. El Papa Francisco también nos invitaba y nos decía que el templo es un lugar donde la comunidad va ¿a qué? ¿A qué usted va al templo? Pregúntese, ¿a qué usted va al templo? ¿Usted cree que allí es el mejor lugar donde te encuentras con tu amiga que no la ves durante los días? ¿O es el mejor lugar para encontrarte con aquellos que nunca sales con ellos y no compartes con ellos? Pues el Papa Francisco nos va a recordar que al templo vamos a rezar. Porque cuando Jesús también estaba hablando del templo, no era que estaba diciendo destruyan todos esos templos, es que dentro de esos templos reconocía la presencia del Señor. Y allí nos invitan a rezar, se nos invita a alabar. Se nos invita a dar gracias, pero se nos invita a algo muy importante, a adorar al Señor. Por eso cuando tú y yo vamos al templo, ya sea porque vamos a celebrar la Eucaristía o porque vamos a tener un momento de silencio con Jesús en el sagrario, o porque vamos a hacer el Santo Rosario, o porque nos vamos a reunir en un grupo de oración, vamos al templo y en ese templo tenemos que tener claro que vamos a adorarlo, vamos a alabarlo, vamos a rezar, vamos a vivir con Él. No vamos porque es la plaza pública. No vamos porque nos vamos a encontrar por allá con todas las amistades, no, vamos porque reconocemos que el Santo de los Santos está en ese templo. Por eso vamos, porque estamos seguros que se encuentra ahí nuestro Señor. Ah, Madeline, pero se encuentra en todas partes, sí, en todas partes, pero hay un lugar donde la comunidad se reúne y es en el templo porque sabe que en el templo se encuentra el Señor que los llama. ¿Qué hacían esta gente en el templo también? Lo que pasa que se habían puesto a hacer negocio, otras cosas, pero era el lugar de todo el creyente ir y encontrarse con el Señor. Retomemos el significado del templo, retomemos la validez del templo. Cuando vayamos ahora al templo, lo primero que tenemos que hacer es saludar al dueño del templo, al Señor. Nos encontramos en una próxima ocasión.